subjetivas de la vida colectiva, de la acción social, pues fueron más o menos despreciadas. Es decir, la preocupación central que van a compartir incluso pensadores con signos de entidades políticas diferentes, pues va a ser la misma, y es que en ese siglo, finales del siglo XVIII, todo el siglo XIX y buena parte del XX, pues empiezan a haber una serie de transformaciones económicas, la revolución industrial, política, las revoluciones liberales, burguesas, sociales, los movimientos de los trabajadores, que querían ser explicadas en clave, podemos decir, objetiva y determinista. Entonces, sea la tradición más crítica marxista o la tradición más anglosajona, estructural funcionalista, pues básicamente acudieron como a la construcción de modelos explicativos de esa acción colectiva, de esos fenómenos de protesta, pues unos dándole una importancia muy grande a esos factores objetivos estructurantes de la acción social, que no podemos desconocer, pero no como único factor explicativo. Es decir, ¿por qué se dio el levantamiento social? Porque hay unos trabajadores que tienen unas condiciones de explotación que hacen que actúen. Pero ya empieza a rondar como una de las preguntas que traía John Alexander con otro autor, y es ¿por qué en diferentes contextos donde las personas están sometidas a condiciones objetivas de explotación similar la gente no se levanta, no se revela? O a dársele prioridad a categorías para entender lo que le pasa en la cabeza a las personas cuando participan de estos movimientos, básicamente ligados a esta tradición, podemos decir, más racionalista, de categorías como ideología, en su acepción original, o conciencia, pues dan cuenta de eso. Es decir, como que en el marxismo inicial, pues una categoría muy fuerte en la constitución de un sector social como clase es no solamente compartir esas condiciones de vida objetivas, sino que hicieran conciencia, hiciera ese espíritu objetivo allá de lo que hablaba en la referencia, ahí sí se objetivara en una clase social. Y estas otras dimensiones, pues como no racionales de la acción colectiva, pues fueron despreciadas. Pero ya como lo señalaba también John Alexander muy bien, en la misma tradición marxista, historiadores que se pusieron a estudiar, por ejemplo, ya movimientos campesinos específicos o el origen del movimiento obrero en Inglaterra, encontraban que la gente ya común y corriente involucraba no solo conciencia, sino tradiciones, chistes, música, unas dimensiones que no quedaban fácilmente atrapadas solamente en la dimensión racional, y van aún dentro de las categorías marxistas a mirar como otras posibilidades. Entonces Rude va a hablar de ideología inherente, ideología derivada, ideología popular, porque encontraban que muchos de estos que se movilizaban frente a una situación injusta ligada, no sé qué, al cambio del precio de la compra del trigo, lo hacían no solamente, como decir, argumentando una idea de injusticia racional, sino pues ideas de injusticias basadas en la tradición. Decir, no, aquí siempre nos han comprado a 1.000 pesos el kilo de tal, ¿cómo así que lo rebajan? Eso es injusto. Entonces esa idea de injusticia, esa idea de indignación, comporta ya no solamente elementos racionales, sino en buena medida culturales. Ahí hay unas creencias de lo justo, de lo bueno, de lo malo, y la gente se mete. Y podemos decir, el repaso que hicimos en su momento era ese, era mirar en la tradición investigativa, sobre todo sociales, cómo diferentes autores, como lo he dicho, y tendencias fueron dándole un lugar, en la mayoría de los casos marginal, a estas dimensiones subjetivas de la vida social. Entonces, como lo han visto, básicamente el terreno de la discusión que estamos comenzando a proponer es un terreno más ligado a las ciencias sociales, a los estudios sociales, es decir, no tanto a la filosofía, si bien es cierto que en algunas cosas pues vamos a conectarnos. Y entonces por eso de entrada la pregunta por sujeto social, subjetividad social, está ligada como si era este campo problemático. Es decir, podríamos decir, tanto los políticos como los investigadores sociales del siglo XIX y XX se han preocupado de esas dinámicas de protesta, de acción colectiva, de organización, y se han preguntado en qué medida esas dinámicas colectivas pueden darle un sentido u otro al conjunto de la vida social. Es decir, en qué medida
esas actuaciones colectivas, unas veces puntuales, otras veces estables, unas veces poco organizadas, otras muy organizadas, pueden hacer que la sociedad se vaya para un lado a otro. Porque también en algunas lecturas, por ejemplo, más, ahí sí más pues, dogmáticas del marxismo inicial, había cierta teleología en la idea de la evolución social. Es decir, no Marx tomó distancia crítica con eso, pero muchos marxistas pasaron de esa idea de que es que las sociedades, en la medida en que iban desarrollando sus fuerzas productivas, necesariamente iban a transitar de una forma de organización social a otra, y como que era un tren que marchaba, hiciéramos o no cosas para ellos. Es decir, que así como había habido una crisis del feudalismo que había dado lugar a que las formas capitalistas se asentaran y la sociedad burguesa se construyera, iba a pasar más o menos lo mismo con el capitalismo, que tarde que temprano pues iba a entrar en crisis el sistema, pues por una gran contradicción entre la producción cada vez más masiva. Pero pues podemos saber, un celular que tenemos en nuestras manos que ocupa pesa no sé cuántos gramos, hay cientos y miles de partes de ese aparato que está hecho en diferentes lugares del mundo. O sea, cada vez más gente interviene en la producción de las cosas, pero cada vez es la apropiación de las ganancias, de la riqueza cada vez más centrada. Sin embargo, siendo que estos hechos objetivos se dan y podemos decir confirman algunos de estos planteamientos que más planteo, el comportamiento social de la gente no responde automáticamente o en ese sentido ascendente, ¿no? Tenemos tres experiencias recientes, el Brexit, el no, y como que lo ponen a uno a pensar, ¿no? La humanidad no es cada vez más racional, no avanza, ese espíritu objetivo que le pasó al espíritu de Hegel en Estados Unidos o aquí en él, ¿no? Es decir, lo que empieza a plantearse como problema tanto político como investigativo es que sigue siendo, en buena medida, misterioso el comportamiento de la gente. Es decir, y hay que indagar qué elementos culturales, psicológicos operan en que la gente actúe de una manera u otra. O sea, explicar el no, claro, pasa por decir uno engaño, pero seguramente tiene otras cosas más complejas. ¿Por qué una buena parte de la población, casi la mitad de la población de Estados Unidos, vota por Trump? Es un voto rural, es un voto blanco, hubo latinos. Entonces podemos decir, lo que está en juego acá es la comprensión de por qué la gente actúa colectivamente de una manera u otra, y dos, en qué medida esos procesos de lucha, de organización, pueden dar lugar a la constitución de fuerzas sociales con capacidad de transformar la sociedad de un lado a otro. Entonces, esa es una manera de nombrar la pregunta por subjetividad social y sujeto social. Pero ¿cómo se llega a ello? Claro, podemos decir, en las tradiciones teóricas que nos ha presentado John Alexander, pues había nombre para cada cosa. Entonces, el actor colectivo llamado a hacer las transformaciones en la tradición marxista eran las clases sociales. Entonces, es una categoría sólida, clara, pero sin embargo, en la historia reciente, muchas de estas clases sociales, de las que se esperaba una gran potencialidad de cambio, la clase trabajadora sindicalizada, como pasa en todo el periodo del estado de bienestar en Estados Unidos y en Europa, más bien se vuelve medio conservadora, quiere tener su televisor, su nevera, su carrito, y en lo último que piensan hacer la revolución. Y porque, sin embargo, en otros contextos, poblaciones como los indígenas en América Latina se vuelven unos actores clavísimos de la movilización, siendo que ellos representarían formas atrasadas de la producción. Y porque en unos casos las mujeres se movilizan y logran una transformación, en otras los jóvenes, en otras las poblaciones LGBTI. Entonces sigue la misma pregunta: ¿qué es lo que hace que la gente se aglutine, decida o se motive o se contagie para actuar de una manera u otra? Y dos, bueno, ¿será que existe una única manera de entender la actuación social para transformar la sociedad? Entonces vuelve otra vez dos maneras de plantear la idea de subjetividad social y sujeto social. Entonces son dos, es una entrada diferente a la subjetividad social. Se empieza a hablar, claro, para quienes vienen de las ciencias sociales, se encuentra que si uno mira literaturas de los 70, de los 80 hacia atrás,
la palabra sujeto, subjetividad social, sujeto social es casi ausente en el mundo discursivo de las ciencias sociales. Están todas estas categorías que nos ha presentado Johnson, pero no aparece como potencial. Y eso en particular me pasó a mí cuando hago mi tesis de maestría en los años 80, que se ocupaba de las luchas urbanas en Bogotá, las luchas protagonizadas, porque objetivamente, ¿qué sabíamos? Sabíamos, con datos objetivos, que en el periodo más o menos de finales de los 40, en los años 50 y 70, la población de Bogotá se había casi cuadruplicado, la capacidad de la infraestructura objetiva de servicios de la ciudad pues se había desbordado pues, por esa gran migración. Estadísticamente, bueno, la mayor parte de esta gente que llega a la ciudad no se va a vincular al mundo productivo moderno, sino va a caer en todas las formas de la informalidad, desempleo. Entonces, como que una serie de datos objetivos que uno podría pensar, ¿no? De lo que hay veces uno dice, ahí hay una bomba social. En varios momentos uno dice, no, la bomba social que nunca explota en confetis. Entonces era como una preocupación de que había unas dinámicas objetivas que podían suponer, porque claro, también había como algunas referencias mitificadas de los años 60, por ejemplo, representadas en lo que fue la invasión de Policarpo. Había unos casos espectaculares donde estos destechados se habían tomado terrenos, habían construido sus barrios, habían construido un discurso alternativo, pero cuando ya yo me voy a hacer la investigación, ya muy sistemáticamente, de historiador y de sociólogo, para ponerle un nombre, empezamos a mirar cuál fue la manera más predominante de acción colectiva de la gente. O sea, y llamamos acción colectiva porque un poco la categoría vale la pena aclarar. Y ven, yo he hablado a veces de movimientos sociales. Entonces un poco podríamos decir, en el campo de la investigación social, primero vino la categoría movimiento social, porque era inicialmente lo más visible, cuando empieza a formarse los movimientos obreros, la capacidad grande de movilización, fue leída por sus contemporáneos, incluso son como los actores del movimiento social. Las sociedades están cambiando gracias a estos movimientos sociales, están poniendo la sociedad en movimiento. Y buena parte de esta conceptualización que nos refería John Alexander, Touré, Meluch, básicamente empiezan a denominar movimiento social solamente aquellas formas de agrupación, organización y movilización con esa capacidad de transformación grande, y contrastarlas con otras que empezaron a darse como un lugar menor. Entonces decía, solamente un movimiento social es el que logra ver una gran capacidad de identidad del actor que se moviliza, es capaz de poner el dedo en la llaga del factor estructural que está generando el problema. 3, es capaz de plantearse un horizonte que va más allá del orden, así como lo que tú decías del programa de ayer, de poder decir, hoy el movimiento ambientalista mundial sería un movimiento, una cobertura mundial, una continuidad en el tiempo, como decir, unos discursos, unas propuestas que implican superar el capitalismo. Entonces, claro, entonces uno decía, bueno, que está muy bien, pero entonces ¿qué hacer con la gente que de pronto marcha un día protestando porque Transmilenio no funcionó? Entonces uno teóricamente dice, no es un movimiento social descartado. No, que es que el grupo de señoras que se juntan para trabajar con los niños, porque no, para que no queden en la calle. Entonces, lo que fue, y el mismo Meluch fue instalando la categoría de acción colectiva, sería una categoría más amplia que se ocuparía no solamente de los grandes movimientos sociales espectaculares, sino de todas formas de agrupamiento y de movilización que la gente hace para enfrentar problemas, injusticias. Entonces eso nos da conceptualmente y investigativamente un alivio mayor. O sea, claro, entonces ya puedo decir, eso que pasa allá en el barrio con los muchachos ambientalistas, que no está cambiando el mundo, pero lo puedo leer en clave de acción colectiva. Entonces empiezan a desarrollar modelos analíticos como los que estaba yo Alexander, o sea que hay que verles. Entonces en el caso mío, claro, entonces ¿qué tenía? Una cantidad de millones de personas que habían venido llegando a la ciudad de Bogotá desde los años finales de los 40, 50, que hoy los llamaríamos desplazados por la violencia. En ese momento no existía la categoría ni la gente se representaba como tal, que curiosamente, a diferencia de lo que yo esperaba, mi expectativa teórica, porque yo ¿qué autores estaba leyendo? Entonces, unos autores como Manuel Castel, que hoy la mayoría lo conocemos más por estas discusiones sobre la globalización, la información, pero sus trabajos fuertes fueron en sociología urbana, especialmente en el análisis de inventó la categoría movimientos sociales urbanos. O sea,
para él, en su clave de lectura en esta tradición estructuralista, era claro, el capitalismo también se expresa en la ciudad, en el lugar, y entonces los grandes conflictos que genera el capitalismo se expresan en el mundo urbano y da lugar a un conjunto de prácticas y actores que son capaces de transformar la ciudad. Y entonces yo que encontraba que tenía la expectativa de encontrar esos grandes movimientos sociales, y yo que encontraba que claro, había una cantidad de personas que llegaban, pero que, por ejemplo, la primera cosa, el acceso al suelo urbano, solamente el 2% de la gente que llegó accedió por vía de la invasión directa. O sea, eran espectaculares el caso del Policarpo, de Salvador Allende, una cantidad que en buena medida sí, es un referente clave del análisis, pero mi pregunta era, bueno, ¿y el otro 90 y pico por ciento cómo lo hizo? Entonces lo va a hacer, como ya sabemos, seguramente muchos de nosotros vivimos en estos barrios, pues de todo lo que se llama urbanización pirata, o sea, ocupando terrenos generalmente que algún vivo tan terrenos no urbanizables, que lotea y entonces ya la gente se pasa a vivir ahí en el territorio, en el espacio, sin servicios. Y de ahí en adelante viene todo un proceso de lucha cotidiana de la gente por conseguir el agua, por ir haciendo su casa, por présteme la cebolla, páseme la plancha. Entonces se empieza a generar ahí toda una dinámica que no era espectacular, pero que yo no podía despreciar, ¿no? Que la gente de pronto de primerazo no hacía la marcha sino un bazar para reunir platas para eso, o hacían el reinado. Entonces yo pues no, esto es ideología burguesa, no sé, no. Tenía que comprender eso. Entonces podemos ir a grandes rasgos. Empiezo a mirar, como lo ha hecho Rudé y otros, como decir, que la gente se comportaba no como esperaban las teorías ni las ideologías políticas, sino como podían. Y entonces, claro, en los años 70 a los mayores ya nos tocó, claro, sí empieza a haber toda una ascensa de la toma de vías, que era los que va a terminar en el paro del 77, especialmente por unos problemas como el transporte. Bueno, entonces había que comprender eso. Entonces, tanto comprender las dinámicas, como decir, ideológicas, culturales por las cuales, y entonces allí, para decir, entonces ahí tuve que acudir en su momento más a una discusión muy fuerte que se da en los años 80 en América Latina, que sería como contragolpe del giro lingüístico pero en lo cultural. Empieza a haber toda una importancia de la cultura, Martín Barbero, García Canclini, y es mirar un poco cómo la gente se comporta, desde el problema de la discusión de las culturas populares, que tiene que ver con la ideología dominante, pero también tiene que ver con los modos propios, las tradiciones. Viene toda una etapa de lectura muy fuerte de la generación mía de Gramsci, entonces se incorpora un elemento clave en el análisis, que es el análisis cultural, para entender estos procesos de acción colectiva. Pero ahí quedó. Lo otro, la pregunta era, claro, una investigación hecha en esa época de rigor tenía una pregunta ineludible, y es ¿cuál sería el carácter de clase de esas luchas? No, era la demanda política e intelectual de la época. Entonces, claro, yo empiezo a mirar de que buena parte de esas luchas, pues claro, pueden ser leídas en términos clasistas en la medida que están en disputa el acceso a unos recursos objetivos, el derecho a la ciudad, pero esa explicación no daría cuenta de todas esas dinámicas que se dan. Entonces, ese trabajo termina como diciendo, no, claro, porque una pregunta también dentro de época, aún en los 80, era en qué medida, cuál es como el actor social con capacidad de transformación del sistema, que era la pregunta por el sujeto histórico. Claro, porque en el seno de las izquierdas, pero todo eso tenía su correlato también intelectual, de autores que trabajan, claro, si somos fieles a este marxismo que nos presentaba aquí inicialmente John Alexander, no, la dinámica de transformación del capitalismo es responsabilidad de la clase trabajadora, proletaria, porque cada vez va a ser pero ¿qué era lo que se sabía? Y había una discusión ya en América Latina. Claro, en América Latina, en Chile, en Colombia, en Venezuela, se daban procesos similares a los que yo estaba estudiando, o sea, la gente actuaba, se movilizaba, tal, pero en la ciudad, pero no necesariamente asumía como si una connotación revolucionaria, bla, bla. Entonces quedaba la pregunta de decir, bueno, ¿cómo comprender a estos sectores populares urbanos como actor social? La pregunta en casi, porque ya en los 80, por ejemplo, Touraine ha incorporado una categoría que es la de actor social. Vamos a ver cómo se conecta con eso. Entonces, ¿qué me va a pasar a mí un poco el conecte con Semelo? Es que, claro, queda uno ahí con la preguntita, leyendo ya incluso de esa tesis, la publicó el CINEP, La Ciudad de la Sombra, muy al ratico de que la publiqué, o ya donde estaba, pues, encuentro en una revista un artículo de
Luis Alberto Romero. Él es hijo de un famoso historiador argentino llamado José Luis Romero, que ahora también es un famoso, que, sí, o sea, lo interesante de José Romero era que dialogaba de tú a tú con los historiadores europeos contemporáneos, y entonces el artículo se llamaba Los sectores populares urbanos como lugar de constitución de sujetos sociales. Entonces él traía toda esta tradición de la historiografía marxista inglesa, de Thompson, de Roudel, y básicamente lo que decían eso, decían, bueno, la población popular de las ciudades no puede ser definida de antemano, como serían todas esas tradiciones más teleológicas, como el actor revolucionario, sino es un lugar, un sitio social, donde se pueden constituir diferentes sujetos históricos, sujetos sociales. Es decir, en la medida en que en la ciudad coexisten diferentes conflictos, diferentes dinámicas asociativas, pues en unos sectores de la ciudad son los jóvenes los que se pueden agrupar y generar una capacidad de incidencia allá, en otros las mujeres, en otros de pronto movimientos cívicos. Entonces a mí me quedó de todo sonando por primera vez esa categoría de sujeto social, ya desanclada como de esa vocación universalista que traía del sujeto, de la historia que va para algún lado. Entonces, en esa búsqueda es que encuentro, de los 90, 92, 93, un artículo de Hugo Selmelman que se llamaba, entonces precisamente lo traje aquí, lo voy a poner a rodar, que se llamaba Educación como construcción de sujetos sociales, que no hablaba nada de educación, pero decía una serie de cosas muy interesantes sobre esa inquietud de los sujetos sociales. Y entonces él enmarcaba esa discusión en esta pregunta gruesa que les decía que ha venido acompañando un poco tanto en las tradiciones críticas en ciencias sociales como en el mundo político, y es el problema por la transformación social, quiénes son los actores de la transformación social, cómo se articulan esos diferentes actores de la transformación social, y como lo relata precisamente esta revista. Toda se puede bajar por internet, es un número de la revista Colombiana de Educación dedicada totalmente al tema de sujetos. Hay artículos ahí de varios personajes, y entonces en este artículo en la revista recoge algo que publicó después en un libro, y era cómo esa preocupación por el sujeto político, el sujeto se dio en la primera mitad del siglo XX simultáneamente entre actores políticos y actores, como se dice, intelectuales en las ciencias sociales. O sea, no sé qué, allá Gramsci, Rosa Luxemburgo, Lenin, mirando si las masas pueden actuar por sí mismas o necesitan un liderazgo, o si las masas son capaces de desarrollar una voluntad política. Eran discusiones más en el mundo político. Pero en el mundo más de las ciencias sociales, pues también es todo esto que nos presentó John Alexander. O sea, desde estos autores de lo que se llama psicología de masas, León y todo, que que era lo que estaba pasando en las primeras décadas del siglo XX y finales del XIX, que por primera vez tenemos la sociedad de masas. O sea, han crecido las ciudades desbordantemente y empiezan a haber fenómenos de masas, el metro, o sea que cientos, miles de personas en un día desplazándose, estos deportes masivos. Entonces empezaba a verse que la gente en masa se portaba de una manera como extraña, que el correcto ciudadano de todos los días, de lunes a viernes, muy aplomado, el día del estadio allá se iba en alguna de esas oleadas de emoción. Entonces había toda una preocupación de eso, igual nosotros, lo que ya nos presentó muy bien John Alexander. Entonces, en este caso, este texto que yo encontraba, entonces vamos a hacer la conexión ya con una presentación más formal del autor, claro, se refería a eso. Miren, el primer subtítulo era Los sujetos sociales constructores de realidad. O sea, la pregunta era en qué medida en la dinámica histórica y social se podían configurar, es decir, colectivos sociales con cierta capacidad de incidir no solamente sobre su contexto local, territorial, o temático en el que actuaban, sino que con capacidad de incidir, diríamos hoy, en la definición de políticas públicas, en la transformación y el destino, la historicidad de lo social, que era una pregunta que venía de allí. Y entonces él va a empezar a plantear que esta categoría de sujeto social no solamente sería como un tema a ser abordado por las ciencias sociales, o sea, como lo hemos mirado hasta ahora, o sea, un tema para
sí, para estudiar cómo en un determinado contexto unos jóvenes se organizan y generan unas dinámicas de incidencia local, o cómo las personas que comparten una misma identidad sexual o se identifican con una problemática como la ambiental, pues generan redes y logran tener acciones que transforman. Pues ese tema estaba ahí, pero él iba a ir un poco más allá en la perspectiva de decir, el sujeto social, en esa clave de lectura, en la medida en que es como síntesis o cruce tanto de determinaciones sociales, de condiciones objetivas, históricas, pobreza, riqueza, determinaciones o dinámicas culturales, pues, de ver el mundo, y también esa posibilidad de, ahí sí que una categoría que traía de Gramsci, de voluntad, o sea, de en medio de ese, como paralelogramo de fuerzas, como decir, objetivas, no quedar determinado por ellas, sino decir, no, unos van por el sí, otros por el no, cómo puede volverse como un lugar, un ángulo para comprender la dinámica social. ¿Por qué ese énfasis? Porque podríamos decir, aún hasta comienzos de los 90, aunque ya en se dice países del norte, las discusiones pues ya habían estado desde una década y media antes, de todos modos, claro, la perspectiva totalmente dominante en el análisis social, tanto marxista como estructural funcionalista, era la estructuralista. Es decir, el peso grandísimo a estos factores objetivos, estructurales, macrosociales, donde estas dinámicas microsociales, subjetivas, culturales, pues se veían era como un epifenómeno, como una consecuencia, es decir, que lo que había que mirar, pues, si yo quería mirar en la ciudad era esos factores estructurales fuertes de la ciudad, y no ir allá al barrio a hablar con las señoras o mirar cómo entre los jóvenes se constituyen ahí unas intersubjetividades diferentes. Entonces era como una invitación, que el problema no era solamente, como decir, temático y metodológico, sino, podríamos decir, epistemológico o metodológico, como lo nombra, ya el sujeto, no solamente como un tema, sino como una perspectiva. Entonces, a partir de ahí, es que quiero hacer como una presentación, un textico ahí sí que preparé un poco sobre la idea de sujetos y subjetividad en Senegal. Que entonces, como para presentar algunas líneas básicas que tienen que ver con lo que ustedes leyeron, y a partir de ahí, pues poder generar una conversación. Entonces, claro, pues, porque un poco para contextualizar a Sebas, decía, y creo que en eso coincidimos, los que nos ubicamos más en el campo de la investigación social, de las ciencias sociales, más que de la filosofía, nos encontramos con categorías o empezamos a trabajarlas, no por pertenecer previamente a una tradición conceptual o teórica, sino tratando de resolver problemas. O sea, el que se puso a hacer Jesús Martín Barbero, mirando por qué el comportamiento de la gente en la plaza de mercado es diferente al de Carulla, y cómo que sí, pues no, va a construir toda una... O sea, no fue leyendo a Pablo Pontío, sino frente a ese problema tuvo que leer a Pablo Pontío. Entonces estaba comentando un poco cómo, esencialmente en una exposición que hizo en Alexander, de cómo en la tradición de estudios sobre movimientos sociales se le había dado lugar o no a estas dimensiones subjetivas, o se habían reducido a lo racional, al cálculo. Y tres, estaba comentando un poco como ya, en el caso mío como investigador, pues, me enfrenté a unos problemas que me hicieron acercarme a estas ideas de subjetividad y sujeto social. Y entonces podemos citar como preámbulo, ya lo he dicho, es hace no más de 20 años, si uno hacía una exploración bibliográfica, si existiera Google todavía, pues las referencias a sujetos sociales, subjetividad social eran casi nulas. Hoy ustedes meten en Google subjetividad social, sujeto social o sujeto, o sea, la pregunta es por qué hay unas categorías, unas perspectivas que empiezan a cobrar fuerza en un momento determinado, más allá de las modas intelectuales que las hay. O sea, puede estar subido ahí en la cresta de la ola porque está de moda. Pero la pregunta es ¿por qué antes? ¿Por qué tan fuerte importancia tuvo en los años 80 nosotros de la discusión sobre cultura? Porque de pronto esa perspectiva, esa categoría estaba diciendo más, estaba teniendo más potencia, tanto heurística como hermenéutica, que otras. Entonces yo les decía, en el caso de lo que yo venía estudiando, y también en el caso mío un poco como educador popular, empezaba a verse los límites de categorías como conciencia, ideología, para mirar
la manera como la gente actuaba, tanto en la acción colectiva como en la vida cotidiana, el afectivo, la voluntad, otras dimensiones que no se le prestaban atención. Y lo mismo, en buena medida, la categoría de sujeto social ha estado muy de la mano también con el mismo posicionamiento de acción colectiva, en la pluralización de categorías ya no solamente todas nombradas como movimiento social, y también un poco la crisis de esos grandes, ahí sí metafísicos actores sociales como las clases sociales, o sea, que eran como los grandes referentes para entender por qué la historia tomaba un rumbo otro. Entonces,